ahora sí, en perfectas condiciones. Reitero el saludo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¿Qué análisis usted tiene de lo que se ha podido escuchar en el discurso del presidente Pedro Castillo? Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero el agradecimiento por la entrevista y el saludo a todo el pueblo heroico de Tacna en este 28, ¿no? Un 28 que nos ha dado ciertas alegrías, pero todo el año, ¿no? Que significaba el gobierno del presidente Castillo, pero muchísimas tristezas y muchísimas desesperanzas por lo que pasa en el país. Antes del discurso, permítame decirle una cosa positiva, ¿no? Hoy día han habido dos movilizaciones inmensas en la capital de la República, unas a favor del presidente Castillo y otros en contra, y lo importante es que no hubo violencia, lo importante es que hubo ciertamente discusiones, gritos, pero no hubo ninguna violencia, que eso alegra porque demuestra que hay madurez. Ahora, en cuanto a tu pregunta, la evaluación es que es un discurso bastante vacío realmente, no hay tema de fondo, no hay anuncios que permitan recuperar la esperanza en el país, o sea, qué proyectos importantes hay, no se trata de dar números, sino cosas concretas que creo que ha faltado en el discurso del señor presidente, porque tampoco no hay ninguna autocrítica, o sea, hay el deseo de presentar hechos exitosos realmente son pocos, ¿no? Realmente que son pocos. Si bien es cierto, hay una opción preferencial para los pueblos olvidados, hay una opción preferencial para los sectores rurales y otras cosas, quizás el haber mencionado a Majes y Chavimochic es importante porque significa la ampliación de la frontera agrícola, pero aún sigue siendo todo promesas, el sueldo de los profesores, el incremento de salarios, pero no se ha dicho nada de lo que pueda significar el cambio de ruta del país, ¿no? Que pueda significar que el país ha crecido realmente y que las condiciones son mejores. Correcto. Era evidente que del año 2000, que empezamos con el COVID, a este año, era evidente que el país tenía que crecer. O sea, eso no es novedad. Cualquier país, después del COVID, tenía que crecer. Y creo que eso no es algo para aplaudir, sino es algo que caía por su propio peso. Pero ese discurso vacío o que poco entusiasma a los peruanos, hay que hablar también del comportamiento de un Congreso, ¿no? Un Congreso que en lugar de escuchar, en lugar de portarse bien, porque estos discursos no solamente lo ven los peruanos, sino a nivel internacional, el hecho de darle espalda, el hecho de insultar, dice muy poco de ellos y habla muy poco de la democracia. Yo te digo, el sentimiento ahora sigue siendo lo que el ciudadano peruano común, tanto de la clase A, de la clase B, la clase C, la clase D y la clase E, dice, no queremos a ninguno, que se vayan todos, no estamos en la capacidad de aceptar lo que dijo el presidente, el racismo, lo que dijo el presidente, no informan absolutamente nada de lo que estamos haciendo, lo cual no deja de ser cierto, pero no hay logros interesantes. Y por otra parte, lo reitero, un presidente que no se hace autocrítica, un presidente que se victimiza, un presidente que no reconoce por lo menos que hay cosas que no están caminando bien, incluso las propias investigaciones que se hacen. Yo sigo insistiendo de que no se puede insultar, no se puede calificar de corrupto hasta que no se prueben, ¿no es cierto? Pero el presidente no puede obviar lo que está pasando con las investigaciones que se hacen. Entonces, en resumen a tu pregunta y reiterando mi agradecimiento, es un 28 triste, es un 28 que no ha despertado expectativas, es un 28 que nos hace pensar que vendrán días más difíciles, es un 28 que nos dice, ¿llegaremos a diciembre? Hay otra cosa que es positiva, me olvidé de decirlo. Todo el mundo decía que habían tres posibilidades, que hoy día el presidente ya está en México. Bueno, nos alegramos que el presidente no se haya fugado o asilado en México. Segundo, decían que iba a cerrar el Congreso. Nos alegramos que todavía no se cierre el Congreso, porque además yo creo que el presidente no podía cerrar el Congreso, tendría que irse también él. Y lo tercero, que hubiera sido lo más sensato, de que tanto el Congreso como el presidente diga, bueno, basta ya,
vamos a ponernos de acuerdo para que no haya un golpe militar, vamos a poner de acuerdo en una agenda mínima, vamos a poner de acuerdo para darle gobernabilidad al país. Lamentablemente tampoco se produjo eso. Correcto. Quisiera empezar con el primer punto y que coincide con el análisis de muchas personas. Esta tarde hemos tratado de dialogar también, recoger el análisis, y creo que todos apuntan a que no hubo autocrítica por lo que está pasando. Muy por el contrario, se ha continuado con el discurso de la victimización, y es algo en el cual usted también coincide. ¿Cuán importante es la autocrítica y posterior a esa autocrítica el llamado a la unión que se busca, aunque es muy complicado con esta oposición que se tiene también, pero el llamado a la unión, que es lo que parece buscamos todos los peruanos finalmente? Mire, la autocrítica primero te demuestra que eres capaz a conciencia, porque también yo me autocritico y al final de cuentas no sé absolutamente nada, no hay un cambio, pero la autocrítica te demuestra que eres una persona sensata, que sabes que has hecho malas cosas o que has hecho muy poco cosas que debías haber hecho, y te permite confesarle eso al pueblo y decirle: pueblo, reconozco que me he equivocado, reconozco que he hecho poco, reconozco A, B y hasta Z cosas, pero le pido a ustedes una nueva oportunidad. Eso lo hace grande a la persona. Y no sería el primer presidente o el primer político que haya sido capaz de decir: me equivoqué. Yo creo que eso es bueno, decirlo, me equivoqué, porque el pueblo sabe perfectamente, el pueblo no es tonto. El pueblo sabe perfectamente cuando una persona se equivoca, cuando una persona hace mal las cosas o cuando una persona hace bien las cosas. Y en este caso creo que el gobierno en este año no tiene una evaluación positiva. Entonces, sí, la autocrítica debió ser fundamental en el discurso. Empezar, peruanos, peruanas, como quieran decir, quiero empezar diciendo que me disculpen, me perdonen por los errores que he podido cometer. Me ha costado mucho, en fin. Hay diversas maneras de poder llegar al pueblo peruano, y el pueblo peruano es un pueblo muy sensible, es un pueblo muy sencillo, y estoy seguro que el pueblo sabría haber disculpado al presidente Castillo, porque entendía de que este presidente pues llegó de milagro al gobierno, y que es un hombre de pueblo, y que es un hombre rural, y que es un profesor, y que habría que dar otra oportunidad. Pero el no haberlo hecho le quita méritos y justamente le da mayor fuerza a la oposición para decirle: este presidente no es capaz de reconocer sus errores. Correcto. Frente a la última parte del mensaje del presidente de la República, porque creo que todos seguían el discurso, se escuchaba al presidente, pero seguían también el documento que se tenía ya redactado, y el último párrafo, leo textualmente para nuestros oyentes, dice: conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. ¿Es algo que omitió intencionalmente o cree usted que ha sido producto de este grito, de eso que se vio y que todos los peruanos también escuchamos ahí en el Congreso de la República? Yo creo finalmente que es eso de lo que usted menciona. El discurso está preparado y para que el presidente lo haya puesto ahí o sus asesores lo hayan puesto ahí, que se entiende que el presidente lo tiene que haber leído 3 o 4 veces, porque no se podrá negar que la lectura del presidente no ha sido tan mala como en otras oportunidades. O sea, ha habido una mejor llegada, ¿no? Una mejor lectura. Pero yo creo que el ruido y los gritos de traidor, de corrupto, etcétera, etcétera, tienen que haber presionado a una persona, por más dura que sea, tiene que haberle afectado. Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Pero tal vez ese párrafo, o por lo menos en ese tenor, iniciar un discurso, el cual usted señalaba, era lo más indicado, y no ponerlo al último, ¿no? Pero por supuesto, o sea, y por eso cuando tú me preguntas, cuando usted me pregunta sobre el discurso, yo le digo, pues, o de la autocrítica, es que esa era parte de la autocrítica. O sea, se autocritica, y él podía haber dicho: comienzo, para tranquilidad del pueblo peruano, comienzo y exijo a la policía del país, etcétera, etcétera, que los ciudadanos que están investigados por casos de corrupción y que pueda afectar mi gobierno sean encontrados o que se entreguen. Eso le hubiera producido un aplauso, ¿no? Le hubiera producido una satisfacción a la población. Y bueno, y debió decirlo al final, pero ese ruido afectó también, ¿no? Porque el presidente puede parecer, alguna gente, algunos periodistas en Lima decían: está muy tranquilo. No está muy tranquilo. El terremoto va por dentro. Nadie puede estar tranquilo con lo que está pasando, ¿no? Entonces, definitivamente creo que le falta asesores al presidente,
hay poca voluntad en la clase política de llevar bien el manejo del país. El solo hecho de que haya habido 4 listas en el Congreso demuestra pues que todos quieren ser presidente del Congreso para mañana ser presidente de la República. O sea, no hay un pensamiento a favor de la patria, no hay un pensamiento a favor de la gobernabilidad, hay un pensamiento yo quiero gobernar y que se caiga el presidente y entro yo. Mire lo que ha pasado con Kuczynski, ¿no? O sea, lo sacaron y por cosas que son importantes que tenía que haber sacado, pero no actuaron como actúan ahora, ¿no? Entonces, hay situaciones que la verdad que la clase política, esta clase política está perdiendo la brújula. Y si hasta ahora no ha habido un golpe de Estado, es porque los golpes de Estado no son rentables ya para nadie, a las Fuerzas Armadas, porque ya saben lo que pasa cuando hay un golpe de Estado. No es como el siglo pasado, ¿no? Pero la situación real del país es una situación gravísima, sí, gravísima. Hoy día se decía que hemos mejorado la situación económica. Sí, hemos mejorado, te lo vuelvo a repetir, respecto al año anterior. Pero ¿realmente hemos mejorado la situación política? ¿Es real de que vamos a crecer? ¿Es real de que ya no hay... ¿Han disminuido la pobreza? Yo le digo que tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo no creo que la pobreza haya disminuido. Más bien yo creo que la pobreza ha aumentado, pero que el Estado está haciendo un esfuerzo para poder mantener vía bonos, etcétera, a la gente más pobre. Pero eso no soluciona el problema. No soluciona el problema. Algo final, y en base a su experiencia que usted también ha tenido al frente de la PCM, ¿qué cree que está pasando realmente en el gabinete del premier Aníbal Torres? Se ha hablado de una reestructuración, de que probablemente se iba a anunciar. Se dice de que ministros que fueron censurados tendrían que retornar ante la falta de nombres para ir evaluando. ¿Cómo evalúa ese gabinete? Es que esa es la situación dramática del presidente, ¿no? Él entró con un partido. Él entró con Perú Libre. Y entró con una propuesta de Perú Libre. Y Perú Libre, por lo que escucho al doctor Vladimir Cerrón, a quien lo conozco, tiene una mirada muy firme con respecto a sus propuestas. O sea, Vladimir no está dispuesto a dar un paso atrás para ayudar a modificar en algo lo que ellos piensan, ¿no? Y la derecha, los sectores conservadores no están dispuestos a permitir ni siquiera que toque un punto del proyecto o la propuesta programática que tuvo Perú Libre y que con eso ganó las elecciones. Entonces están entrampados. Si la clase política no está dispuesta a dar pasos de diálogo, yo te digo, no importa qué ministros entren. Hasta a la fecha, muy pocos ministros son rescatables. ¿Que ha habido algunos buenos? Por supuesto que han habido algunos buenos, no todos son malos, pero todos los ministros que han salido han sido por méritos propios, o sea, por incapacidad. Correcto. Dura situación que es la que actualmente estamos atravesando. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Radio 1. No, al contrario, muchísimas gracias a usted y un saludo al pueblo heroico de Tacna.